Pasos hacia la guerra. El surgimiento de los dictadores. A mediados de la década de 1930, los dictadores o gobernantes absolutos se habían apoderado del control en varios países: Italia, Alemania, Japón y la Unión Soviética. Su llegada al poder se debió a las condiciones económicas y políticas creadas por la Primera Guerra Mundial. El amargo legado de la Primera Guerra Mundial. Los tratados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial no habían resuelto los asuntos que provocaron la guerra. Japón e Italia habían ayudado a ganar la guerra, pero ninguno estaba satisfecho con los tratados. De los países derrotados, a Alemania se la trató con mayor severidad. Mientras tanto, la guerra había dejado las economías de Europa en la ruina. Los países de ambos bandos salieron de la guerra cargados de deudas. Hubo cierto crecimiento económico en la década de 1920, pero la economía mundial colapsó debido a la Gran Depresión de los Estados Unidos en los años 20 y de Europa en los años 30. El desempleo masivo provocó un malestar generalizado. Muchos europeos recurrieron a nuevos dirigentes para resolver estos problemas. Los dictadores toman el poder. Un nuevo dirigente fue Benito Mussolini, quien llegó al poder en Italia en 1922. Mussolini inició un movimiento político conocido como fascismo. Los fascistas propugnaban una forma extrema de patriotismo y nacionalismo que se relacionó frecuentemente con el racismo. En 1925 se transformó en dictador y asumió el título de Il Duce, que significa caudillo. En Alemania, Adolf Hitler dirigía el Partido Alemán Nacionalista de los Trabajadores o Partido Nazi. Los nazis atraían seguidores propugnando la superioridad racial alemana. Luego de las elecciones de 1932 se designó a Hitler como canciller de Alemania. Entonces revocó la constitución y tomó el control del gobierno. Se llamó a sí mismo Der Führer o el líder. En la Unión Soviética, los comunistas llegaron a controlar el gobierno durante las décadas de 1920 y 1930. Joseph Stalin asumió el poder en 1924 luego de la muerte de Vladimir Lenin, quien había liderado la toma del poder en Rusia por parte de los comunistas en 1917. Bajo las órdenes de Stalin, el gobierno intentó controlar todos los aspectos de la vida de la nación, sofocó cualquier forma de oposición. Mientras los dictadores se adueñaban del poder en Europa, el ejército aumentaba su poderío en Japón. En 1941, Hideki Tojo, antiguo oficial del ejército, se convirtió en primer ministro. Mientras la guerra avanzaba, asumió prácticamente los poderes de un dictador. Los dictadores expanden su territorio. En la década de 1930, los dictadores de Europa y Japón realizaron apropiaciones territoriales y amenazaron a los gobiernos democráticos. Poco se hizo para detenerlos. La agresión del eje. Alemania, Italia y Japón buscaron nuevos territorios. En 1936, Hitler y Mussolini formaron una alianza llamada Eje Roma-Berlín, conocido como el Eje. Japón se unió al Eje en 1940. En 1938, Hitler invadió Austria, cuyos habitantes eran principalmente de habla alemana. La unificación fue bienvenida por muchos residentes de Austria y Alemania. Luego de tomar Austria, Hitler se volcó hacia los montes de los Sudetes, región de Checoslovaquia, donde habitaban muchas personas de ascendencia alemana. No obstante, Checoslovaquia no quería ceder la región. Francia y la Unión Soviética prometieron su apoyo a Checoslovaquia si Alemania atacaba. De pronto, Europa estaba al borde de otra guerra.